allá en el Evangelio de Juan, capítulo 13, donde leímos hace un momento. San Juan, capítulo 13, versículo 34 al 35. Pero ahora vamos a leer como si, hermano, no como si creo que ya todos desayunamos, ¿sí o no? Porque hace un momento que les escuché leer este pasaje, hermanos, y apenas si se escuchaba, ¿verdad? Así como que no habían desayunado, o no han desayunado, o están con pocos ánimos, ¿verdad? Pero hermano, la palabra de Dios hay que leerlo fuerte y claro, amén. Por lo tanto, les invito a que se pongan de pie y vamos a leer juntos el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34 y el verso 35. Cuando lo tienen o lo tengan, hermano, digan amén. Amén. No los escuché. ¿Otra vez? Ándale, se ve que están despiertos, hermano, y que están gozosos de estar en la casa del Señor. Amén. Dice San Juan 13, 34 y 35. Lo leemos en la versión 60. Dice de esta manera: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Podemos. Padre bueno y maravilloso, en esta mañana, oh Dios, quiero darte gracias por darnos la bendición de estar en este lugar, el cual, Señor, tú nos has dado en bendición para que tu iglesia, Esperanza de Vida, se reúna, Señor, y alabe tu nombre. El salmista David decía, Señor, que es mejor estar un día en tus atrios que 1000 años fuera lejos de él. Y estar, Señor, en este lugar es una bendición. Y el poder vernos unos a otros es una bendición. El poder celebrar juntos tu nombre y entonar estas alabanzas que lo hemos hecho, Señor, también es una bendición. El poder, Señor, orarnos por otros también es una bendición. Pero, Padre, también es una bendición que escuchemos juntos, Señor, tu palabra y de lo que tú, Señor, tienes que decirnos en esta hora, Señor. Pongo en tus manos mi vida, que tú me uses, oh Dios, para que el mensaje que has puesto en mi corazón para compartir con tu pueblo, Padre, también llegue al corazón de cada uno. Y que podamos responder, Padre bueno, al llamado de tu palabra. Podamos responder a la exhortación de tu palabra, pero también podamos responder al mandato de tu palabra. Bendice esta hora, Señor, que tu siervo estará exponiendo tu palabra y que, Señor, sea bendecido con la unción de tu Espíritu Santo, para que al hablar seas tú, Señor, quien hable a través de mis labios. Te lo ruego, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Los lugares, hermanos, por favor. Déjenme decirles, hermanos, que en este pasaje que acabamos de leer del Evangelio de Juan, ¿verdad? Déjenme decirles, hermanos, que antes de su arresto, porque si leemos en el contexto de este pasaje, antes de su arresto, antes del juicio o la crucifixión que Jesús iba a vivir en esos últimos momentos de su vida en esta tierra, déjenme decirles, hermanos, que pasó su última noche con sus discípulos. Y eso lo vemos ahí en el capítulo 13, ¿verdad? Donde claramente nos menciona ahí que Jesús lava los pies de los discípulos, pero también Jesús anuncia, ¿verdad?, la traición de Judas. Y, hermanos, antes de ir a la crucifixión, el Señor Jesús, ¿verdad?, da mandatos, hermanos, y claramente Él usó ese tiempo para consolarles, pero también el Señor Jesús usó ese tiempo para instruir a los discípulos. Y claramente, hermanos, el pasaje nos dice que Jesús da un mandato. Dice la Escritura ahí, en el versículo 34, un mandamiento que dice: nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Por eso he titulado el mensaje de esta mañana:
amándonos los unos a los otros. ¿Cómo debemos amarnos los cristianos? ¿Cómo debemos nosotros como hijos de Dios amarnos? ¿Cómo debemos de manifestar ese amor de Dios en nuestras vidas? Y claramente la Biblia menciona este mandamiento, hermanos. Y déjenme decirles que este pasaje o estas palabras que Jesús pronuncia en ese versículo, en el versículo 34, cuando dice que os améis unos a otros, esa frase, hermanos, lo encontramos por lo menos 59 veces a lo largo de la Biblia, o del Nuevo Testamento, perdón. 59 veces lo encontramos en el Nuevo Testamento, esa frase de amarnos los unos a los otros. Y si Jesús, hermanos, repite esa frase de que la iglesia debe de amarse unos a otros porque es tan importante para Él. Pero si es importante para el Señor, también lo debe ser para cada uno de nosotros, ¿sí o no? También lo debe de ser para cada uno de nosotros. Este mandamiento, hermanos, entonces, se encuentra en muchas partes de la Biblia, y no quiero leer todo porque me va a acabar la hora, ¿no? Aquí, leyendo cada uno de los textos donde se refiere de que la iglesia debe aprender a amarse los unos a los otros. Pero vayamos rápidamente a San Juan, capítulo 15, versículo 12. Dice la palabra de Dios en este versículo, en el verso 12, este es el mandamiento, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano? ¿Cuál es el mandamiento? Dice que os améis, que una vez más, unos a otros como yo te amo. Es el mismo versículo similar a lo que Jesús había anunciado, ¿verdad? En el versículo 13, el capítulo 13, perdón, en el verso 34. Que os améis unos a otros. Primeramente, hermano, déjeme decirle que Dios quiere que como Iglesia Esperanza de Vida, Dios quiere que permitamos que su amor fluya desde nosotros hacia los demás. Dios quiere que permitamos que su amor fluya en nosotros hacia los demás. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículo 14, y vamos a ver por favor, Gálatas 5, 14, nos dice la palabra de nuestro Dios, también en ese pasaje, dice la Escritura, el versículo 14, porque toda la ley, ¿qué dice, hermanos? En esta sola palabra, ¿qué dice, hermanos? Se cumple. Amarás a tu prójimo. La pregunta es, ¿qué tanto realmente nosotros como familia de fe nos amamos? ¿Qué tanto realmente nosotros como iglesia, como familia de fe nos amamos? Y en esto claramente dice la palabra de Dios, este es mi mandamiento, ¿verdad? Y claramente dice que en esto también se resume toda la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice también en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Vean lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, porque este es el mensaje, ¿qué dice, hermanos? Que habéis oído desde el principio. ¿Qué dice? Que nos amemos, que dice que la Biblia, unos que a otros. Claramente la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad? Que este es el mensaje. El problema, hermano, muchas veces es que los cristianos vienen a la iglesia. Y muchas veces, hermanos, claramente podemos oír la palabra de Dios, podemos oír el mensaje, otra cosa, oír el mensaje, otra cosa es obedecer el mensaje, obedecer la palabra. Santiago claramente dice, no seamos oidores, sino ¿qué? Sino hacedores de la palabra de Dios. De nada sirve que usted venga a la iglesia, escuche la palabra de Dios y no ponga en práctica lo que dice la palabra. De nada sirve que usted se diga llamar cristiano, que se diga ser hijo de Dios, si no practica el mandato de Cristo. Claramente la palabra de Dios dice, por esto es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Para el Señor Jesucristo es importante que la iglesia se ame unos a otros, pero también para la iglesia debe ser lo mismo importante. Para la iglesia debe ser lo mismo de importante que es para Cristo, lo debe ser también para nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Quiero que lo leamos juntos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Dice,
la palabra de Dios, lo leemos juntos de voz fuerte, dice, y nosotros tenemos que, hermanos, este mandamiento. ¿Qué dice del pastor? Dice de los líderes. ¿De quién viene este mandato de amarnos unos a otros? Viene de Cristo, hermano. Dice, y nosotros tenemos este mandato que viene de Él. Entonces, cuando yo me rehúso a amar a un hermano, o me rehúso a amar a la hermana, entonces yo no estoy obedeciendo el mandato que viene de Cristo. Y así usted podrá creerse que conoce bien las Escrituras, y se podrá saber bien las Escrituras, pero si no practica este mandato que es tan sencillo, ¿verdad? Pero si no lo obedece, de nada sirve y está en desobediencia. Entonces, realmente, como nos he repetido en muchas ocasiones, los mandatos de Cristo, hermano, no se cuestionan. Los mandatos de Cristo se obedecen. Miren esto. Los mandatos de Cristo se obedecen. Tal vez no podrá caerle bien el hermano o la hermana que tiene a su lado, o que tiene frente o que tiene de atrás. Pero los mandatos de Cristo no se cuestionan. Los mandatos de nuestro Señor se deben de poner en práctica, porque los mandamientos vienen de Él. Dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ¿qué dice? Ame también a quién, hermanos? A su hermano. El que ama a Dios. La pregunta es, hermanos, ¿cuántos de nosotros decimos amar a Dios? ¿O cuántos amamos a Dios? ¿Cuántos amamos a Dios? Todos los hermanos aman a Dios. ¿Amén? Realmente dice la palabra de Dios, el que ame a Dios, ¿qué dice la Biblia? Ame también, ¿qué, hermanos? Ame también a su hermano. Déjenme decirles, hermano, que este mandamiento que Jesús nos dice aquí de amarnos unos a otros tiene una importancia especial para el Señor Jesús, para Él mismo. Por eso en Juan capítulo 13, donde leímos en un principio, nos menciona ahí en el versículo 13, capítulo 13, 35, perdón, dice la Biblia. Y en esto, dice la palabra de Dios, y en esto, ¿qué dice, hermanos? Conocerán. ¿Quiénes, hermanos? Dice todos. Todos. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres que, hermanos, amor los unos por los otros. Entonces, entendiendo, hermanos, que qué importante es para el Señor Jesús que nosotros como iglesia nos amemos unos a otros. Es decir, número uno, amar, hermanos, no es una opción. Amar no es una opción. Amarse unos a otros no es una opción. Es un mandato de Cristo. Amar, hermanos, o amarnos unos a otros no es una opción. Porque claramente en la Biblia que hemos leído, se nos manda a amarnos. Se nos manda a aceptarnos. Mi pregunta es, ¿usted entiende eso? ¿Entiende eso de que el amarnos unos a otros, hermano, no es una opción? No es una opción. Claramente la Escritura, en las pasajes que hemos leído, se nos manda a amarnos unos a otros. No es una cuestión de si queremos o no queremos amar a otros creyentes. No es cuestión, hermano, si me cae bien o me cae mal el hermano. Realmente debo de amar, hermanos, ¿verdad? Debo de amar. Entonces no es cuestión de que si te cae bien o no te cae, por ejemplo, la hermana Chencha que tiene a su lado, ¿verdad? Es el mandamiento de nuestro Señor. Por eso, mis amados hermanos, no amar a otro creyente, escúchenme esto, no amar a otro hermano, no amar a otra hermana, hermanos, es desobediencia. No amar a otro hermano en la fe, hermano, no amar a otro creyente es desobedecerle lo que el Señor Jesús, nos acabamos de leer de su palabra. Por eso, mis amados hermanos, por eso en San Juan 15, 17 claramente dice la Biblia,
San Juan 15:17. Esto os mando, que os améis, que dice la Biblia, hermanos, unos a otros. Déjenme decirles, hermanos, que no podemos pretender amar a Dios o decir que amamos a Dios si nos rebelamos a sus mandamientos. No podemos decir que amamos mucho a Dios si nos rebelamos contra sus mandamientos. Y del mismo modo, hermano, no podemos pretender amar a los demás si los maltratamos, los criticamos, los señalamos o murmuramos de ellos. La rebelión, hermano, claramente la Biblia dice que la rebelión se define como el rechazo a la autoridad. Miren esto. La rebelión, hermano, se define como el rechazo a la autoridad. El acto de rebelarse contra la autoridad de Dios, hermano, fue el primer pecado de la humanidad. Y eso ha sido causa de nuestra ruina desde entonces. Y vean, hermano, cómo lo define la palabra de Dios, esta palabra rebelión. Rebelarse contra los mandatos de Jesús, que son claros, hermano. Que no se necesita mucha explicación porque la palabra de Dios es clara, que debemos de amarnos unos a otros. Pero estar en rebeldía contra lo que el Señor ha establecido y con lo que el Señor pide de nosotros, eso es rebelión. Eso es rebelión. Y vean cómo lo define, hermanos, en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. ¿Cómo compara la rebelión, hermanos, la propia palabra de nuestro Dios? Vayamos a ver 1 Samuel, capítulo 15, el versículo 23. Alguien que lo lea bien fuerte, por favor, se pone de pie, como reverencia a la palabra, y lo lee bien fuerte. ¿Qué dice? La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Dice la palabra de Dios, hermanos, que la rebelión lo compara con ¿qué, hermanos? Con la hechicería y con la idolatría. Tú puedes decir, yo no soy católico, yo no tengo ninguna imagen en la casa, yo no adoro a ningún santo, pero el hecho de que tú te rebeles contra los mandatos, claro que el Señor Jesús ha establecido en su palabra, lo compara con la hechicería, hermano, con la brujería, con la idolatría. Porque como pecado de adivinación, dice la Biblia, es la rebelión, y como ídolo e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Viene Dios hablando aquí al profeta, perdón, aquí al rey Saúl. Al rey Saúl. El rey Saúl, hermanos, no obedeció el mandato del Señor y vivió las consecuencias. Pues, mis amados hermanos, amarse unos a otros es amar a todo creyente. Amarse unos a otros, hermanos, no significa solamente que debo de amar a aquellos creyentes por quienes sentimos alguna simpatía espontánea. Significa amar a todo creyente. Porque veamos que dice el Evangelio de Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Y este pasaje, hermanos, es más que claro. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 6. Leemos por favor. Versículo 32. Vean lo que nos dice la Escritura, hermanos. Dice, y si hacéis bien, el problema del 32 dice, porque si amáis, hermanos, ¿qué dice? A los que os aman, ¿qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué mérito tenéis? Porque también, ¿qué dice la Biblia? Los pecadores aman a los que los aman. Déjenme decirles, hermanos, que cuando el Evangelio de Lucas menciona, parafraseando este pasaje, yo diría, si usted saluda a quienes te saludan, ¿tiene algún mérito? Pregúntese, dése esa respuesta a usted mismo.
Si usted solamente saluda al que te cae bien, ¿tiene algún mérito? Ante los ojos de Dios, no tiene ningún mérito. No tiene ningún mérito. Dice, porque también, que dice la Biblia, los pecadores lo hacen. Los pecadores lo hacen. Y si tú convives solamente con los que te llevan mejor, ¿tiene algún mérito? No, dice la Biblia, también los pecadores lo hacen. El apóstol Juan por eso dice claramente, ¿verdad? En 1 de Juan capítulo 3, versículo 14, dice la Biblia claramente que el amarnos unos a otros, hermanos, es la prueba de que hemos nacido de nuevo. Y pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos nacido de nuevo? Amén. Si hemos nacido de nuevo, la prueba de que hemos nacido de nuevo es que nos amamos unos a otros. Nos amamos unos a otros. Y claramente Juan escribe en su carta, ahí en la tercera carta de Juan, versículo 14, 3:14, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a quienes, hermanos, a los hermanos. El que no ama a su hermano, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Permanece en ¿qué? En muerte. Permanece en muerte. Déjenme decirles, hermanos, entonces, que el amor del cristiano no es un amor selectivo. El amor de aquel que ha nacido de nuevo no debe practicar un amor selectivo. No debe practicar un amor selectivo, sino como realmente, hermanos, como dice la palabra de Dios, que debemos de amarnos unos a otros. Pero usted necesita, para poder amar, entender claramente lo que nos dice la palabra, de quién proviene el amor. ¿De quién proviene el amor? Déjenme decirles, hermanos, que porque hay diferentes tipos de amor, o diferentes tipos de clases de amor. Está el amor eros, el amor filio y el amor ágape, ¿verdad? Y el amor ágape. Pero el amor ágape, hermanos, se usa para describir el amor de Dios. El amor de Dios. Y es lo que refiere ahí en Juan 3:16, todos nos vemos de memoria, porque de tal manera que dice que amó a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga que vida eterna. Dios amó a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, claramente, sorprendentemente, hermanos, este amor ágape es el mismo amor que Dios mostró al mundo cuando envió a su Hijo. Es el mismo amor que quiere que usted y yo practiquemos. Es el mismo amor que Dios quiere que usted y yo lo vivamos. Por eso dice la palabra de Dios ahí en San Juan capítulo 15, versículo 12. San Juan 15, versículo 12. Dice la palabra de nuestro Dios, este es mi mandamiento, que os améis, que dice la Biblia, hermano, unos a otros como yo os he amado. La pregunta, hermano, ¿qué es el amor de Dios? ¿Qué es el amor ágape de Dios? Déjenme decirles, hermano, es el amor que Dios lo mostró hacia nosotros cuando envió a su Hijo Jesucristo. Y muchas veces, hermano, no es tan fácil definir ese amor ágape de Dios. No es tan fácil definir ese amor ágape de Dios, porque para nosotros sería muchas veces incomprensible. Incomprensible. Pero déjenme decirles, hermanos, que el amor de Dios es algo que se manifiesta en las acciones. Escuchen esto, el amor de Dios es algo que se manifiesta en las acciones. Déjenme decirles, hermanos, que el amor ágape de Dios se ve claramente cuando contemplamos el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Dice Romanos 5:8. Todos debemos de saber de memoria este pasaje.
Es un texto bíblico, ¿verdad? Que lo usamos para evangelizar. Que dice Romanos 5:8. Dice, más Dios, ¿qué dice, hermanos? La Biblia muestra su amor. Dice, más Dios muestra. La pregunta es, hermanos, ¿usted como hijo de Dios, es claro su amor por los hermanos? ¿Es claro que realmente se siente, verdad, el amor del hermano o el amor de la hermana? Pero claramente dice la Biblia, más Dios muestra su amor. Ahora, hermanos, déjenme decirles que nosotros, Dios nos da infinidad de oportunidades para mostrarnos amor unos por los otros. Pero el amor no debe quedarse en palabras. El amor no debe quedarse en palabras. Porque podemos decirnos que nos amamos mucho, ¿sí o no? Pero, ¿cómo dice la frase común de que dónde realmente se demuestra el amor, hermanos? ¿Verdad? ¿Y dónde se demuestra realmente el amor? En un hospital, cuando alguien está en un hospital y lo visita. Cuando alguien está enfermo, ¿verdad? Y vas y lloras por él o por ella. Cuando alguien tiene un problema y vas y lloras por él y por ella, ¿verdad? Te preocupas, ¿vale? Y das una palabra de aliento, una palabra de ánimo. El amor, hermano, tiene que ser evidente en nuestras vidas. Es un amor que debe de actuar, propiamente dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo muestras tu amor por el hermano, por la hermana que tienes al lado? ¿Cómo lo demuestras? Cuando escuchas alguna necesidad que tiene el hermano, solamente la escucha y ahí te queda. ¿O haces algo por ayudarlo? ¿O haces algo por ayudar? En eso consiste. 1 de Juan 4:10 dice la Biblia. 1 de Juan 4:10. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, de esta manera. En esto consiste el amor, no en que nosotros, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, déjenme decirles, hermanos, que el amor ágape es ese amor que se da y se sacrifica por el bien de otra persona. Fíjense esto, hermanos. El amor ágape, el amor de Dios, es ese amor que se da y se sacrifica por el bien de otra persona. Mi pregunta es, ¿qué has hecho tú en este último mes? Que exactamente amas al hermano o amas a la hermana. ¿Qué sacrificios has hecho? ¿Verdad? Porque la característica principal del amor ágape de Dios es que, hermanos, carece totalmente de egoísmo. La característica principal del amor ágape de Dios, que la verdad es que carece, hermanos, totalmente de egoísmo. Y lo leemos, hermanos, allá en el capítulo 13 de 1 de Corintios. Porque el amor ágape de Dios siempre busca lo mejor para la otra persona. Miren esto, hermano. El amor ágape de Dios siempre es la que busca el bien de la otra persona. Siempre es el que busca el bien de la otra persona. ¿Qué dice 1 de Corintios capítulo 13? Vayamos a ver, por favor. 1 de Corintios capítulo 13 nos dice la palabra de nuestro Dios. Versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Y no tengo amor, ¿qué dice la Biblia? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, que dice que, hermano, nada soy.
Tú te puedes creer que eres el cristiano más espiritual, el cristiano que más lee la Biblia, el cristiano que más ora, el que más nos falta a la iglesia. Pero si no hay amor, hermanos, todo lo que haga, no tiene sentido. Porque el amor de Dios es práctico. El amor de Dios, hermanos, es práctico. Dice más adelante la palabra de nuestro Dios. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿de qué es nada? Dice la Biblia, de nada me sirve. ¿Cómo es el amor, hermanos, de Dios? Dice que el amor es sufrido, es benigno. El amor que dice aquí, hermanos, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de qué, hermanos? De la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Mi pregunta es, hermanos, ¿están reflejando ese amor? Déjenme decirles, hermanos, que la pregunta que quiero hacer: ¿cómo nos ayuda Dios a amarnos unos a otros con ese amor que viene de Él? ¿Cómo nos ayuda Dios? Déjenme decirles que Dios, hermano, nunca nos manda a hacer algo sin darnos el poder para hacerlo. Sin darnos el poder para hacerlo. ¿Cómo Dios nos ayuda, hermanos, a amarnos unos a otros? Vean lo que dice Romanos capítulo 5. El apóstol Pablo da respuesta a esta pregunta. ¿Cómo nos ayuda Dios a amarnos unos a otros con ese amor ágape que viene de Él? Dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza. Porque, ¿qué dice, hermanos? El amor de Dios, ¿qué dice? Ya ha sido. ¿Qué está diciendo? Ya ha sido puesto en usted. Y pregunta es, ¿usted no cree que el amor de Dios ya ha sido puesto en usted? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Si el amor de Dios ya ha sido puesto en usted, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dice que mete la palabra de nuestro Dios, hermanos, que el amor de Dios ya ha sido derramado, ya ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu que nos fue, que dice aquí, hermano. Hay gente que dice, Señor, deme más amor para amar a la hermana. ¿Escuchas esa oración? Yo he escuchado muchas veces, Señor, deme más amor para amar al hermano y a la hermana. Yo no concuerdo con ese tipo de oración. Porque si en verdad somos hijos de Dios, el amor de Dios ya se ha puesto en nosotros. Y muchas veces esto me suena más a justificación, a que no querer hacer lo que Dios ya nos dio y ya puso en nosotros. El amor de Dios, hermanos, si somos hijos de Dios, el amor de Dios ya ha sido puesto en nosotros. Y en la medida que usted la practique y la viva, el amor de Dios se va, ¿qué, hermanos? Se va fortaleciendo. Y se va manifestando. Y se va manifestando. El amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu, ¿qué, hermanos? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Déjenme decirles, hermanos, que el amor de Dios no proviene de nuestros propios esfuerzos, ni nada en nosotros, porque es fruto del Espíritu Santo. El amor de Dios es fruto del Espíritu Santo.
Dice Gálatas capítulo 5, 22, que dice, más el fruto del Espíritu. ¿Qué dice, amor? Es amor. Más el fruto del Espíritu es amor. Déjenme decirles, hermanos, que el amor de Dios fluye desde nosotros hacia los demás cuando nos rendimos a Él para ser canales de su amor. Dios quiere que usted sea un canal del amor de Dios. ¿Cuántos pueden repetir conmigo y decir, Señor, yo quiero ser un canal de tu amor? ¿Cuántos queremos realmente vivirlo y hacerlo? Puede decir entonces al que tiene a su lado, puede decirle, hermana, hermano, te amo en el amor en Cristo, porque Dios ha puesto en mi corazón su maravilloso amor. ¿Lo puede decir? Te amo, mi hermana en Cristo, te amo, mi hermano en Cristo, porque Dios ha puesto en mi corazón su maravilloso amor. ¿Y cuántos tenemos el maravilloso amor de Dios en nosotros? Amén. Dios ha puesto su maravilloso amor en nosotros para que amemos a nuestros hermanos. Fue el amor ágape de Dios el que hizo posible. Recuerdan a Esteban, ¿verdad? Siendo golpeado, maltratado. Fue ese amor de Dios en Esteban, puesto en él, fue que lo llevó a orar por aquellos mismos hombres que lo estaban apedreando y maltratando. El mismo Jesús dijo, Señor, perdónalos, porque no saben. Si cuando alguien murmura de ti, te podrá decir, Señor, perdónalos, porque no saben lo que dicen. ¿Cómo querer a una persona difícil de amar? ¿Somos difíciles, hermanos? ¿O no somos tan difíciles? Si somos erizos, ¿verdad? Aunque somos en un espíritu, hermanos, en Cristo, con todos los creyentes, todos somos completamente diferentes. Por eso les animo, hermanos, a comprar el libro de Tim LaHaye, no sé cuántos de ustedes lo tienen ya, de los 4 temperamentos diferentes, ¿verdad? O temperamentos transformados de Tim LaHaye. No sé si sería bueno que lo consiga y lo lea, hermanos. Porque él menciona que en toda persona, ¿verdad?, tienen temperamentos diferentes. El sanguíneo, el colérico, ¿verdad?, el melancólico y el flemático, ¿verdad? Y él define que dice que Pedro es sanguíneo, porque era extrovertido, emocionalmente inestable y explosivo e inquieto el apóstol Pedro. Cuando también lo refleja de Pablo, que era colérico. Pablo era autosuficiente, impetuoso, propenso a ser autosuficiente, impetuoso, propenso a ser duro y cruel de voluntad recia. Ese era Pablo. Aunque tuvieron, hermanos, sus diferencias. ¿Usted mira esto? Porque tuvieron diferencias Pablo con Pedro. ¿Tuvieron diferencias, sí o no, hermanos? Sí. ¿Se acuerdan que Pablo reclamó a Pedro y qué dijo? Hermano Pedro, ¿por qué te comportas con los gentiles de esta manera? Y cuando estás con los judíos, ¿verdad?, te comportas de otra manera. ¿Qué viene eso, hermanos? A pesar de que eran de temperamentos diferentes, se amaban. Y cuando usted lee las cartas de Pedro, hermano, menciona a Pablo. Menciona a Pablo. Pues déjenme decirles, hermanos, que aunque tuvieran sus diferencias, Pedro y Pablo nos muestran la importancia de la colaboración en la misión. A pesar de sus diferencias, ambos trabajaban juntos para el avance del Evangelio. Lo que realmente nos resalta la necesidad de la unidad y el respeto en la comunidad cristiana.
Independientemente de la diferencia que ellos tuvieran, hermanos, estaban unidos por el bien del Evangelio. Porque nuestra responsabilidad, hermanos, porque nuestra personalidad es tan diferente. Hay personas a las que nos sentimos atraídos espontáneamente y otras a las que no. Y esto no es pecado. Dios nos hizo diferentes unos a otros y por lo tanto tenemos diferentes gustos, ¿verdad? Pero Jesús no dijo que tenemos que sentir agrado con cada creyente, sino dijo que debemos de amarnos unos a otros. Por ejemplo, el hermano Guillermo es Cruz Azulino y es americanista, ¿verdad? No por eso que sea Cruz Azulino ya lo dejo de amar, ¿no? ¿Me explico? Jesús no dijo que tenemos que sentir agrado por cada creyente, hermanos, por sus diferencias, por sus gustos o por sus personalidades, sino que Él dijo que debemos de amarnos unos a otros. Por eso, mis amados hermanos, no amar como cristianos, como hijos de Dios es pecado. Primero de Juan, capítulo 3. Primero de Juan, capítulo 3. Versículo 14 y versículo 15. Dice la Biblia, hermanos. Primero de Juan, capítulo 3, 14 y 15. Lo leemos juntos. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a quienes, hermanos, los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente. Déjenme decirles, hermanos, que tal vez Dios esté hablando a ti y te esté mostrando a alguien que tal vez tú no amas. Tal vez un pariente, un miembro de la iglesia local o alguien más. O puede que estés diciendo, sé que debo de amar a esta persona o al hermano o a la hermana, pero ¿cómo lo hago? Déjame darte 5 cosas rápidamente que debes de hacer. Porque tú dices, sé que debo de amar, porque he escuchado que este es un mandato de Cristo. He escuchado que esto el Señor me ordena que yo ame a mi hermano, yo ame a mi hermana. Pero ¿qué debo de hacer entonces? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo debo de amar a esa persona que Dios me dice que le ame? Que si no lo hago estoy en rebeldía. Y la rebeldía el Señor me compara a que si fuera idólatra, que como si fuera hechicero o hechicera. ¿Cómo debo de hacerlo? Número 1. Confiese su pecado. Confiese su falta de amor como pecado. Confiese su falta de amor como pecado. Esa falta de amor en mi corazón, que llamamos desamor, hermanos, es pecado. Cuando usted tenga una mala actitud en su corazón, ejemplo, cuando alguien quiera saludarlo y sienta deseo de ignorarlo o de evadirlo, debe reconocer y confesar a Dios como pecado. Porque el pecado, hermano, nos aleja de los mandatos de Cristo. Segundo, debe contar con el hecho de que en Cristo ha muerto al pecado del desamor. ¿Qué dice San Juan capítulo 6, versículo 1 y 2? Romanos capítulo 6, 1 y 2.
Es lo que me dice la palabra. 3, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos, hermanos, en la rebeldía? ¿O en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué responde el apóstol Pablo? En ninguna, ¿qué, hermanos? Usted debe decir, en ninguna manera. Hoy debo de cambiar. Hoy quiero obedecer el mandato de Cristo. Debo de aprender a amar a mis hermanos como Cristo me ama y Cristo les ama también a ellos. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ningún cristiano debe continuar viviendo en pecado. Hagamos de nosotros estos versículos para continuar agradándole a Dios y hacer práctico sus mandatos. Tercera cosa, escoja amar a aquella persona a quien le cuesta trabajo amar. Escoja amar a aquella persona. Aprenda, hermano y hermana, a ser controlado. Sus decisiones por su voluntad y no por sus sentimientos o emociones. Porque Dios ha puesto en usted voluntad. Miren esto, Dios ha puesto en usted voluntad. Por lo tanto, mi amado hermano y hermana, escoja amar a aquella persona, siendo controlado por las decisiones de su voluntad y no por sus sentimientos o emociones. No puede controlar sus emociones, los sentimientos, pero puede controlar su voluntad. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en Mateo capítulo 5. Me llama la atención, hermanos, este pasaje. En Mateo capítulo 5, 43 y 44. Vean lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Porque puede ser que tú digas, pero ¿qué si esa persona no responde a mi amor? ¿Qué si esa persona yo quiero saludarlo y me evade? ¿Qué es esa persona si quiero saludarlo y me ignora? ¿Qué es esa persona que quiere saludarlo y se aleja de mí? Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 5, 43 y 44. Oíste que fue dicho, amarás, que dice aquí, hermanos, a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan. 4 cosas que debo de hacer. ¿Usted lo identificó que debe de hacer? Pero es que no me quiere saludar, pastor. Pero es que me acerca y se aleja. Pero es que quiero saludarlo y me ignora. Si usted vive conforme la carne, ¿qué cree que va a hacer? ¿Qué cree que va a hacer? Usted vive conforme la carne, no conforme el espíritu. Igual. ¿No me saluda? No lo saludo. No me habla, no le hablo, ¿verdad? ¿Me ignora? Me ignoro. Es que actúo conforme a la carne. Pero Dios quiere que actuemos conforme a su espíritu. 4 cosas que debo de hacer, que me dice aquí el texto. Número 1, debo de amar. Segundo, bendecir. Señor, me ignoró, pero te ruego que tú le bendigas. Que tú seas con él. Tú sabes, Señor, lo que trae en su corazón, lo que hay en su corazón. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes. Y te ruego, Señor, que lo bendigas. Y a medida que usted empieza a bendecir al hermano o a la hermana que no le cae bien, o le ignora o le evita el saludo,
¿Qué cree que va a sentir, hermanos? Paz en su corazón. Bendícelo, dice la Biblia. Haz el bien. Híjole, eso cuesta trabajo, ¿sí o no? Pero ¿cómo lo voy a hacer el bien, pastor? Si nada más me ve para hablar mal de mí. ¿Cómo quiere que le haga el bien? ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Hacer el bien a los que os, ¿qué dice aquí, hermanos? Aborrecen. Y por último, orar. Orar. Hay que decirles, hermanos, que Dios siempre está listo para ayudarnos. Dios siempre está listo para ayudarnos a llevar a cabo una decisión que esté de acuerdo con su palabra. La cuarta cosa, confía en Dios. Y Él es quien hará lo que usted no puede hacer. Señor, Pablo decía, lo que no quiero hacer, dice Pablo, eso hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Pero confíe, hermanos, confíe, Señor, ayúdame. Deme más gracia para amar a ese hermano o esa hermana, ¿verdad? Pueda vivir más en tu gracia y en tu amor para amar al hermano o la hermana. Y cuando usted diga, Señor, yo elijo amar a aquella persona. Por mí mismo, Señor, no puedo hacerlo, pero estoy confiando en ti de que tú me vas a ayudar. ¿Cuántos lo creemos? Y por último, ore por aquella persona o aquel hermano o hermana hasta que Dios obre en su corazón para amarla. Déjenme decirles, hermanos, que es claro cuando el Señor nos dice que debemos de amarnos unos a los otros. Quiero concluir con lo que dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 12. No leamos desde el 11, por favor, se ponen de pie. Once y 12, dice la Biblia, 1 de Juan 4, 11 y 12. Lo leemos juntos, ¿lo tienen, hermanos? Dice, lo leemos bien fuerte. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. C.S. Lewis, el escritor, dijo en una ocasión, la regla para todos nosotros es muy sencilla. No pierdas tiempo pensando si amas a tu prójimo. Actúa como si lo amaras. Tan pronto como haces esto, aprenderás uno de los grandes secretos. Cuando te conduces como si amaras a alguien, pronto llegarás a amarlo de verdad. Oremos. Padre bueno, tu palabra, Señor, ha sido claro. Tus mandatos son claros. Donde, Señor, nos exhortas a través de tu palabra a amarnos los unos a los otros. Señor, de tal manera de que el enemigo no gane ninguna ventaja sobre tu pueblo y sobre tu iglesia. Sabemos que uno de sus propósitos es destruir. Es alejarnos de una familia o de otra familia, o de algún hermano o de otra hermana, Señor. Pero, Padre, que estos mandatos tuyos tan claros, oh Dios, que nos has dejado y que hemos escuchado en esta hora, lo pongamos por práctica. Señor, queremos amar como tú nos has amado. No queremos pedirte que nos des más amor, porque tu amor, Señor, ya ha sido puesto en nosotros. Ayúdanos ahora a ejecutar ese amor, a ponerlo por práctica, para que realmente, Señor, nuestro amor que tú has puesto en nosotros sea visible
Que la gente que está a nuestro alrededor realmente conozca que ese amor tuyo, Señor, ha sido puesto en nuestras vidas. Y que aprovechemos cada oportunidad para realmente, Señor, mostrar ese amor genuino y ese amor sincero, los unos por los otros. Por encima, Señor, de caracteres diferentes, personalidad diferentes, gustos diferentes, pero la que nos una, Señor, sea tu amor. Padre, ayúdanos, Señor. Siga perfeccionando tu amor en nosotros, Padre, para que podamos amar al hermano, a la hermana, y como familia Esperanza de Vida, realmente podamos amarnos unos a otros. Que ese amor sea visible, que ese amor sea genuino, que sea un amor sincero. Padre, te pido, Dios, que podamos ahora poner en práctica lo que tu palabra nos ha dejado. Gracias, Señor, porque tú nos exhortas porque nos amas y porque esperas que nosotros, Señor, seamos obedientes. Quita toda rebeldía, Señor, como lo tuvo Saúl, al no querer someterse a tus mandatos. Que nosotros, Señor, seamos obedientes y humildes para dejarnos, Señor, enseñar por tu palabra y ponerlo por práctica. Pido, Señor, que nos bendigas y nos ayudes a amarnos unos a otros como tú nos amas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Sí, cómo están de pie, hermano, por favor? Vamos a entonar el canto que entonamos el domingo pasado. Voy a pedir, por favor, que se acerque a un hermano que últimamente no se ha acercado y se tome de la mano y diga: eres mi hermano en Cristo, eres mi hermana en Cristo, mujer con mujer, hombre con hombre. Y diles: yo quiero mostrar ese amor que Dios ha puesto en mi vida para ti. Y cantemos el canto, hermanos. Hermano con hermano, hermana con hermana. Salgan en sus lugares, hermanos, por favor. Salgan en su lugar. Alguien que no haya tomado o no haya orado con él este último mes, acércase con él. Hacemos el canto unidos en tu nombre, unidos. Amén. Vamos juntos. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo hacia amor tendremos, pues en este mundo hacia amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. Gracias a ustedes. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo llenará de amor y de paz.
en esto sea perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, como es Él, así somos también nosotros. En el amor no hay temor, porque lo que el perfecto amor echa fuera al temor. Nosotros llamamos a Él, porque Él nos amó primero. Dios les bendiga, hermanos.